Buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos acompañan hoy en Nombrar lo Innombrable, de este programa de la Comisión de la Verdad que habla con los artistas, con las personas que a través de su sensibilidad estética, de su sensibilidad ética también, han sabido poner el ojo, especialmente en aquellas cosas que nos han pasado como sociedad en el marco del conflicto armado, que nos siguen pasando como sociedad. Y es a través de ellos que hemos venido haciendo en este programa una lectura de los asuntos más profundos que atraviesan el ser humano en medio del conflicto, por los dolores, pero también por las resistencias de este pueblo que ha sabido resistir tantos años de maltrato, de abusos, de esta guerra que se ha ensañado contra la sociedad civil. Y hoy estamos justamente con Federico Ríos. Federico Ríos es un gran fotógrafo, es un artista visual que ha venido retratando los bordes de este país, la marginalidad de este país. Y este programa estuvo pensado para acompañar muy especialmente el último trabajo de Federico, que se convirtió en un libro maravilloso que se llama Verde. Verde, que recoge 10 años de convivir en múltiples momentos con las FARC, tanto en sus tiempos de guerra, por supuesto, como en el tránsito hacia la supuesta paz que les fue prometida, que nos fue prometida. Sin embargo, pues también es muy importante que con Federico hablemos de lo que está pasando hoy en el país, porque Federico es un reportero gráfico muy importante también, en el sentido en que a través de la fotografía que hace, que envía a medios masivos de comunicación, ha puesto en evidencia muchas veces, pero esta en particular, lo que realmente pasa en las calles de nuestro país, lo que puede leerse a través de esas imágenes de esta insurrección que se veía venir y que sin embargo lamentablemente fue alentada desde decisiones tan poco conscientes como las que fue tomando el Estado y desde presiones que se van convirtiendo insostenibles. Pero también y sobre todo creo yo, y de eso hablaremos con Federico, de ese desprecio tan grande que ha tenido nuestra dirigencia históricamente por tantos sectores de la población. Un desprecio que en un momento de agonía, de hambre, de desempleo, pues por supuesto se siente mucho más duro en el corazón de este pueblo. El fotógrafo colombiano Federico Ríos ha recorrido Colombia por trochas, ríos, selvas y montañas. En sus más de 10 años de trabajo como fotoperiodista, ha llegado a los rincones más alejados de nuestra geografía para capturar realidades como la minería ilegal, el desplazamiento forzado, los soldados heridos por minas antipersonales o la restitución de tierras. También se ha dedicado especialmente a retratar la cotidianidad de las FARC en su fase de transición hacia la vida civil, trabajo que ha aparecido en medios de comunicación como The New York Times, en el que publica recurrentemente sus fotografías, Times Magazine, Paris Match, El País, entre otros. En medio de todos sus viajes, Ríos se encontró con una realidad: el abandono de la Colombia rural y la travesía que viven a diario sus habitantes para llegar a los centros urbanos. Eso fue lo que decidió llevar a Instagram con la serie Transputa Mierda, un nombre que reúne dos conceptos: trans, el sufijo que suele proceder a las grandes empresas de transporte, y puta mierda, que en Colombia equivale a un lugar remoto. Lo mejor de este trabajo lo publica periódicamente en su cuenta @historiassencillas. Ríos ha sido también uno de los fotoreporteros colombianos que ha registrado las protestas ciudadanas, la crisis económica por la pandemia del COVID-19, la violencia que ha seguido desplegándose en el posconflicto y los paros nacionales de los últimos años, incluyendo el que vivimos actualmente, alcanzando audiencias internacionales con un registro magistral de la realidad en nuestras ciudades y territorios. Además, acaba de publicar Verde, un libro que implicó 10 años de trabajo y de ir tras las huellas de la exguerrilla de las FARC hasta la firma del acuerdo de paz. Desde el drama de los soldados víctimas de minas antipersonales hasta los últimos días de la guerrilla,
Su trabajo ha revelado otro lado de la guerra a través de escenas cotidianas. Me gustaría mucho escucharte, Federico, darte las gracias de nuevo por todo lo que has hecho, por esos años de dedicación a registrar la historia, por esas ausencias que has dicho tú, fueron las que te permitieron pues dejar la familia para ir a registrar la vida de las FARC. Sobre eso vamos a hablar también pues muy hondamente, porque ahí hay un testimonio humano que nos devela muchas cosas. Federico, ¿quién eres tú? ¿Cómo podrías definirte para que quienes no te conocen, pues entren con alguna pista sobre tu vida, sobre el desarrollo de tu mundo laboral y emocional también? Lucía, muchas gracias por invitarme y por esa presentación tan generosa y tan extensa. Yo soy un nómada con cámara, yo soy un caminante. Yo creo que mi oficio no es solamente de ser fotógrafo, sino el de andar. Y eso es importante. Uno va aprendiendo, y cuando uno mira hacia atrás y se fija en las pequeñas cosas, para mí es tan importante la cámara como la forma en la que empaco mi maleta para que sea liviana, para que pueda ir a todos lados. Para mí hay cosas pues que son mínimas, pero que me parece que son fundamentales, guardando las proporciones y haciendo un gesto de reverencia y de agradecimiento con Alfredo Molano. Sus Converse no eran solamente un asunto estético, eran un asunto práctico, que es que viajar necesita de un orden de la practicidad, ¿no? Una disposición a, ok, bueno, ¿y qué pasa si se mojan? ¿Y qué pasa si la jornada son 12 horas de caminata? ¿Y qué pasa si hay barro? ¿Y qué pasa si hay sol? ¿Y qué pasa si hay arena? Y Molano decidió esos zapatos, pero no era solamente un asunto estético, no era un cómo me veo, sino era todo una planeación metodológica de la practicidad. Y para mí es así de importante como cada pequeña decisión. Entonces yo creo que mi oficio es ser fotógrafo, pero mi esencia es ser nómada. Y combino estos dos elementos para hacer fotografía andando por ahí. Y andando por ahí es en los rincones de las ciudades o en los rincones de los ríos y de las montañas de este país. Sobre todo en los bordes, ¿no? Como decía ahora, siempre nos has mostrado las periferias, los márgenes, la marginalidad, encontrando una poesía impresionante de todas maneras en medio de esas tragedias que has retratado. Federico, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a ser un nómada con cámara? Yo creo que ya desde muy pequeño, desde la casa venía con esa idea del nomadismo, de la fotografía, de la periferia, de mirar hacia afuera y ver cuáles son las otras historias que nos cuentan. A mí me tocó una niñez muy particular, porque es que desde mi familia, nosotros pasábamos el 24 de diciembre con la familia de mi madre y el 31 de diciembre con la familia de mi padre, y a mí eso de entrada me generó una perspectiva muy interesante, muy linda, ¿no? Con una de las familias era copa de vino, todos súper bien puestos, brindis, ¿no? Con la otra familia era cuadra cerrada, marranada y aguardiente en caja. Y entonces yo tenía estas dos versiones muy cerquita, pero además yo tenía las dos versiones también dentro del amor. O sea, la versión de, es que esta es una de mis familias, esa es otra de mis familias, y estas dos familias se encuentran, muy poco, pero se encuentran, y cuando se encuentran, todos se quieren, ¿no? Todo funciona, todo fluye, todos encuentran algo sorprendente en el otro lado, y, ay, mira, sí, o sea, había, y creo que hay todavía unas posibilidades de equilibrio interesantes. Entonces, a mí eso me permitió como entender esas dos perspectivas. Luego fui a un colegio y echar del colegio, y entonces después terminé en otro colegio, y era justo eso. O sea, yo era el pobre de mi primer colegio y después era el rico de mi segundo colegio. En unas cachetadas de la vida que me sirvieron mucho para eso, ¿no? En el primer colegio en donde yo estudiaba, todos mis compañeros iban de fin de semana a Miami,
En el segundo colegio en donde yo estudiaba, pues no se podía hacer paseo de fin de año porque todos mis compañeros no tenían pues, la posibilidad de pagar un paseo de fin de año. Y entonces esas dos miradas a mí siempre, pues desde muy pequeño empezaron a cuestionarme, desde muy pequeño empezaron a montárseme en la cabeza, y ahora lo que sigo viendo es esto, ¿no? Como, ok, cómo el país convive en estas distancias tan grandes y cómo hay personas que desde uno de estos circuitos no son capaces de ver lo que sucede al otro lado. Entonces, en mi trabajo yo he sido como muy insistente en que yo no necesito que la gente salga para ver esos otros escenarios. Yo no necesito que la gente de las ciudades se vaya al río Guayavero pues para conocer el Parque Nacional de la Macarena. Sería maravilloso, es un lugar hermoso y además lleno de personas interesantes, pero no tienen que hacerlo. Lo que sí pueden hacer es utilizar los puentes que han tendido Alfredo Molano, Cristóbal Colorado, un montón de personas. Y yo lo que estoy tratando de hacer es seguir echándole como capas a ese puente por encima, puentes para que nos conozcamos como sociedad, puentes para que nos entendamos como sociedad, puentes para que nos entendamos como país, que a mí me parece una cosa tan complicada, porque es que uno de los primeros retos que yo empiezo a afrontar cuando empiezo a andar, cuando empiezo a llevar esta vida de nomadismo, es el asunto de la geografía nacional. ¿Sí? Pues claro, uno le enseñan la geografía en el colegio, cuántos departamentos hay, cuál es la capital de cada departamento, pero a uno no le enseñan, por ejemplo, la geografía de su departamento. Yo vivía en Caldas, es un departamento pequeñito, y uno no aprende la geografía de Caldas, o sea, a uno en el colegio no le explican cómo llega uno de Manizales a Marulanda pasando por San Félix y que eso es un páramo, nada de esas cosas las explican a uno. Y estoy muy seguro que muchas de las personas que vean este programa no saben qué es Marulanda, ni Marulanda, eso dónde queda, no pueden señalar Marulanda en el mapa. Hemos sido víctimas de una geografía del terror, de una geografía del terror y de una geografía del dolor, ¿sí? Claro, la gente ahora sabe dónde queda, no, la gente sabe que existe un sitio que se llama Bojayá, pero, claro, como yo crecí en los 90s en estos programas de televisión que eran como medio directo de gente que se iba a la calle a hacer payasadas, siempre me queda eso patinando en la cabeza. Y yo he pensado, ¿qué pasa si uno sale con un mapa de Colombia a la calle y le pone a la gente el mapa y le dice, señáleme Bojayá? Bojayá, ¿dónde queda? Dibújeme el río Naya. ¿Quién no sabe eso? Y son sitios del dolor, sitios del terror, sitios de una tristeza profunda y de personas que desde allá no se han quedado con la tristeza, sino que han intentado hacer un camino. Ellos hacen un recorrido para superar la tristeza, para superar el dolor, para tratar de encontrar unas nuevas formas de vida, pero son cosas, o sea, llevamos cientos de años en esto, ¿no? Cuando uno mira la Casa Arana, ¿sí? Va a parecer una exageración lo de cientos. Cuando uno piensa la Casa Arana, la masacre de las caucherías, entonces vuelvo a mi reality callejero, ¿sí? El río, ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Geografía colombiana. El río Igaraná, Paraná queda en Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. Hombre, la gente no sabe porque lastimosamente no nos están enseñando la historia dolorosa colombiana en los colegios y en las escuelas, y hablar de estos capítulos se nos ha convertido pues como en un escondido, en un escenario prohibido. Entonces, pues nos quedamos con una historia de hace 300 años, ¿cierto? De hace 500 años, vainas, pero realmente yo siento esa necesidad de mirar hacia un pasado más cercano, muy doloroso, pero sobre el que necesitamos entendernos y construirnos para poder seguir caminando hacia adelante. Esa reflexión que tú haces, yo la he repetido muchas veces en este programa porque tampoco nos enseñaron que en esa geografía vivía una diversidad cultural maravillosa. No nos enseñaron eso, no nos enseñaron la riqueza de los pueblos afro, la riqueza de los pueblos indígenas, mucho menos pues de los pueblos rom o gitanos, eso sí, pues están borrados de la historia. Federico, lo que tú haces es un manifiesto ético y político realmente desde esa mirada
profunda y estética de la fotografía. Además de esas vivencias familiares, además de esos contrastes que te tocó vivir, ¿hay algún otro fundamento que te lleva a poner esos temas éticos y políticos en conocimiento de la sociedad? El origen es este, ¿no? Ese es, digamos, mi motivador, la chispa que me pone a andar. Y luego, cuando empiezo a caminar, cuando empiezo a ir y a constatar yo mismo qué es lo que está pasando allá, empiezo a darme cuenta que, hombre, nos están contando unas versiones bastante alteradas y bastante simplistas, pues, por decir lo mínimo, simplistas, para ser políticamente correcto, de la realidad de estas regiones, ¿sí? Cuando empiezo a descubrir el pedazo de Colombia que es Colombia por fuera de las autopistas, el pedazo de Colombia que es Colombia por fuera de las grandes ciudades, me empiezo a dar cuenta de un entramado de realidades, un entramado de luchas sociales, un entramado de consecuencias políticas históricas y de acciones políticas históricas que nos llevan a lo que somos hoy. Y yo creo que la pregunta que hacías al principio es muy pertinente porque para mí se sigue alimentando todos los días en cada conversación que tengo con extraños. Yo creo que a lo de nómada tendría que agregarle eso. Yo soy un conversador de extraños, ¿sí? Voy conociendo gente por ahí todos los días y voy entendiendo pues esas dinámicas tan particulares. Ayer estaba en el Portal de las Américas. Llegué allí muy temprano, como a las 12:30, 1 de la tarde, para documentar lo que era la manifestación y el paro nacional. Bueno, llegué y me paré en un semáforo con mis cámaras solo mientras veía a los chicos que estaban ahí, la mayoría de personas del sur de Bogotá, es en general un barrio trabajador. Y me di cuenta rápido que había 3 chicos, 2 hombres y una mujer, jóvenes, como muy atentos, muy atentos. Entonces me moví a otro lado y ellos estaban muy atentos a cada movimiento. Y claro, lo primero que hice fue, se puso pesado. Y entonces en ese momento uno de ellos se me acercó, bacana esa cámara ya, y nos pusimos a hablar y este es un chico de 20 años. Y ahí es en donde a mí todo se me desbarata. O sea, yo lo primero que pensé es que el tipo se me iba a acercar y me iba a sacar un cuchillo y me iba a decir, bájese de cámara ya. Y no, me dijo, bacán esas cámaras, nos pusimos a hablar. El chico se llama Camilo, vive en el sur de Bogotá, tiene 20 años. Ha estado 2 veces capturado, no preso, solo capturado, porque lo han señalado de robo. Porque si yo trato de tener la cabeza abierta y pensé que el chico me iba a robar, no me imagino el resto de las personas. No tiene trabajo, ha aplicado 7 veces al SENA, tiene un buen ICFES si no pasa. Entonces después llamó a sus compañeros que eran un poco más tímidos y vino el otro que se llama Andrés y Andrés es hip hopper. Entonces Andrés canta y este chico Camilo le hace los videos con un celular y los edita en una aplicación también de celular. Y estaban con otra compañera que se llama Melissa, que es ahí una amiga del barrio, y Melissa por fin esta semana pudo firmar un contrato de trabajo, va a trabajar en McDonald's y le pagan 4.000 pesos la hora de trabajo, que es por encima del salario mínimo, y le garantizan mínimo 6 horas de trabajo al día, y estaba en una felicidad esta chica porque había podido conseguir ese trabajo. ¿Ya? Pero es que no conocemos ni siquiera lo que está pasando dentro de las ciudades, no conocemos la realidad del sur de Bogotá, ¿cierto? Pero no puede ser. Y el choque es que, bueno, nos conocimos ahí, conversamos, intercambiamos los números, y estuve con ellos una gran parte del día, les pregunté qué hacían ahí, y ellos me decían, miren, ¿cómo es esto? O sea, es que Melissa está celebrando que consiguió el trabajo, pero Melissa se va a gastar más de la mitad de lo que se gana en el día de trabajo entre transportes y un almuercito mínimo, ¿no? Entonces hay que manifestarlos, la cosa está muy mal. Yo entendía en estos chicos tan jóvenes una claridad política tan amplia, tan amplia. O sea, ya quisiera yo haber tenido esas ideas políticas tan claras cuando tenía 20 años. Nos quedamos ahí
Y esta mañana, cuando despierto, me entero que el Defensor del Pueblo ha confirmado a hoy 42 muertes en lo que va de paro nacional. 42 muertes, es que una sola es inaceptable, pero 42 es un drama. O sea, cuando salgamos del paro nacional, que espero que salgamos pronto, espero que encontremos como país una solución a esto, vamos a tener que entrar en el luto nacional. 42 muertes, esto es una barbarie de unas dimensiones absolutamente inaceptables. Y es eso, entonces yo me estoy encontrando estos personajes en cada lado. Y luego me escribe Camilo hoy y me dice, oye, mira, estuvimos viendo tus fotos, estuvimos viendo tu trabajo, y nos dimos cuenta que tienes un libro y es que nos gustaría comprarlo. ¿Cómo lo conseguimos? Y yo decía, uff, hermano. ¿Cómo le digo yo a este chico que mi libro vale una semana de trabajo de su amiga? Entonces, es un mundo de equilibrios imposibles. Entonces, yo creo que este tipo de conversaciones me siguen convirtiendo, porque no es un día, un empuje, esto es todos los días, todos los días, todos los días. Y esta es como la anécdota que se me viene más rápido a la cabeza porque sucedió ayer, pero tengo otra de antier y otra de trasantier y de la semana pasada. Y hace 2 meses estaba en Puerto Cachicamo con las madres y los padres y los amigos de estos niños que murieron en un bombardeo, de los que todavía hoy no tenemos un número claro y unos nombres de cuáles y quiénes fueron las víctimas y las edades de los personajes bombardeados en un bombardeo aparentemente oficial, ¿no? O sea, esto es una acción de gobierno oficial amparada dentro de unos protocolos. Hombre, como país deberíamos tener una contabilidad también de la tristeza y la muerte que producimos como país, ¿no? Más que esto sea la lucha contra el no sé qué cosas, y al margen de que yo esté de acuerdo o en contra de esa lucha, creo que uno de los problemas graves que tenemos en este momento es que no tenemos una contabilidad, no sabemos quiénes son esas personas. Y yo leía luego un artículo en Wall Street Journal, y luego leía un artículo en Washington Post y veía un artículo en New York Times, y tengo que decir que me da un poco coraje pensar en lo que están publicando los medios colombianos frente al bombardeo, porque era una información compleja, difícil de entender, fraccionada, no confirmada. Y a mí eso me atropella, me atropella. Ahora estoy también muy emocionado porque finalmente pudimos publicar algunas de las imágenes de Puerto Cachicamo y de las familias del bombardeo en Universo Centro. Pero yo sí siento que nos hace falta como colombianos volcar también la mirada, el periodismo y el ejercicio profesional y riguroso en lo que nos está sucediendo, y ahí es donde yo encuentro como ese impulso y ese compromiso político, porque es que contar la verdad, que es un gesto periodístico, eh, eh, y digo la verdad, que es una palabra muy poderosa, ¿no? Digo la verdad sustentada en cifras, la verdad sustentada en testimonios, la verdad sustentada en datos, y la verdad es que en este momento no tenemos un número claro de las víctimas que murieron ahí. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, esa verdad la podemos cambiar. ¿Sí? Es muy fácil de cambiar. El gobierno nacional sale y dice, mira, la lista de personas que murieron en el bombardeo es esta, y estas son sus edades, estas son sus identificaciones, ya está. Pero eso es lo que necesitamos, ese tipo de empuje, de presión, para que podamos ser un país que, por lo menos entendiéndonos en las dimensiones de las situaciones que están sucediendo, podamos comprender quiénes somos y desde ahí empezar a tomar determinaciones de hacia dónde caminar. Es que no sabemos quiénes están actuando en el país. Federico, has estado estas semanas de este conflicto social y político tan dramático, has estado haciendo un registro. ¿Cuál es tu lectura hoy de lo que está pasando? Yo he visto un gran descontento social. He visto un gran descontento social en las calles. Y yo siento en lo personal, cuando una persona traiciona, cuando una persona me miente, no es una persona a la que yo pueda creerle de forma inmediata. Luego
Por cualquier cosa que me diga alguien que ya me mintió, lo voy a tener que pasar por varios filtros. Es difícil recuperar la confianza perdida. Estaba viendo la respuesta de Denis Cruz a la invitación del presidente para el diálogo nacional. Y esta mujer, con la tristeza del asesinato de su hermano, esta mujer con la responsabilidad que ha asumido como vocera de algunos jóvenes, decía al presidente de este país que hace un año se reunieron para hablar de la muerte de su hermano, que no pasó nada. No pasó nada. Ella ya no cree, porque las promesas se quedaron en el aire, las palabras se quedaron en eso. Se las llevó el viento. Pensaba en el libro de Diana Zulet, en el que habla, en el libro en el que habla del asesinato de su padre, y en ese libro ella narra cómo el asesino de su padre, el determinador del asesinato, luego estaba pidiendo un luto público, dando condolencias, cargando el ataúd. Y no podemos convertir este país en un perro que se muerde la cola, verdugo, victimario, determinador, y después sale a poner una cara de solidaridad. La solidaridad, yo siento que es un asunto real. La solidaridad tiene que salir del corazón y tiene que convertirse en hechos reales. Siento que el país se ha convertido con facilidad en un hábil usuario del lenguaje. Y a mí eso me parece muy grave, muy delicado, porque es un lenguaje muy versátil, se va acomodando a cada cosa, ¿no? Pero ya viste el título que nos tenían en Colombia para la reforma tributaria. Esto es casi terminábamos pidiendo la reforma tributaria a los colombianos. Y tenemos un país que ha sido robado, ¿no? Reficar y todos estos casos, ¿no? Los puertos. Y es como ya es tan larga la lista de los robos al país. ¿Sí? Y tan impune los resultados de los ladrones que, bueno, pero a ver. Y siempre pienso en el caso de este señor que se iba a robar unos caldos de gallina en un supermercado y terminó preso. Y pienso en estas otras personas y digo, pero no, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Aquí lo que necesitas es robar mucho para tener con que pagar un abogado y no pasa nada. Entonces me parece que la situación es muy dramática y yo lo que leo en las calles es ese descontento que ya colmó, llegó a niveles insostenibles y la gente en las calles, el 95% de las personas que yo he visto en las calles están allí manifestándose de manera pacífica, están manifestándose. Incluso me he visto enfrentado al dilema de que después de 42 muertos, de que después de más de 1000 desaparecidos, hay personas en la calle cantando y haciendo música y esto. Y yo pienso, bueno, ¿será esta la forma? Y digo, bueno, mira, este es mi dilema. Yo no voy a decirle a la gente cómo tiene que actuar, no voy a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Pero lo que sí me parece dramático es que veo a estas personas en la calle marchando de forma pacífica, con una bandera, con un pito, con lo que sea, y luego miro hacia el lado, cuando voy fotografiando la marcha, miro hacia el lado y veo a la gente en la ventana que les hace así, que parece horrible, ¿no? Y digo, pero qué gente indolente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen la mayoría de los colombianos que no están saliendo a las calles? ¿Un síndrome de Estocolmo? ¿Qué es lo que tienen? Porque pensar que no nos han robado el país, decir que no nos han robado el país, eso sí es una mentira, que no lo han robado. De frente, de una forma dramática, y los números son aterradores. Y lo que siento en la calle es que la gente ya sabe eso, y no se va a quedar callado. Entonces, claro, el ex ministro Carrasquilla tiene toda la razón, y el país en este momento necesita más dinero del que está recaudando. Estoy de acuerdo. El presidente Iván Duque tiene razón y el país necesita más dinero del que está recaudando. El problema es que ese dinero ya estaba ahí.
y se lo robaron. El problema es que ese dinero es con Colpuertos, es Repicar, es Jenny Ambuilay y su familia. La gente se dio cuenta y está harta. Y está harta y van a hacer lo que sea necesario, pero la gente no va a dejar que esto siga pasando. Y la gente tampoco está violenta en las calles. O sea, he estado durante una semana en Bogotá acompañando manifestaciones pacíficas todos los días. Ayer estuve desde el mediodía y a las 10 de la noche estalló el pico de violencia en el Portal de las Américas en Bogotá. Hace 2 días vimos una situación terrible en Cali y a mí me parece vergonzoso la forma de titular de los medios de comunicación que dicen indígenas atacan. Mira, hay 8 indígenas heridos, ¿ok? Y no hay civiles heridos, y no hay policías heridos, y no hay ESMAD herido. Entonces, bueno, tienes que ver de qué lado están los heridos para entender quién es el que ataca, ¿sí? Porque yo no puedo decir que los indígenas no ataquen. Bueno, o sea, el ser humano podría atacar, ¿no? Estar en condiciones. Eso no son personas en condición, no son cuadraplégicos que están ahí postrados, no. Están ahí en Cali haciendo una manifestación. Pero si los indígenas atacan a bala a los civiles, no creo que los civiles de Cali sean todos Rambo, G.I. Joe y Chuck Norris, ¿sí? Y esquivaron todas las balas y los indígenas disparaban como locos entonces los medios son capaces de titular indígenas atacan. Y entonces, ¿de dónde salieron 8 indígenas heridos? 8, 10, 12, ya ni siquiera estoy seguro de la cifra, pero sé que son mínimo 8 y de los 8 sé que hay una mujer indígena joven herida de gravedad. Y veo los videos y digo, qué extraño. ¿Sí? ¿Por qué no veo ningún indígena herido? ¿Por qué no veo ningún indígena disparando? ¿Por qué no veo ningún indígena armado? Si ahora todo el mundo tiene una cámara. Y lo que estoy viendo son civiles heridos, indígenas heridos, periodistas heridos. Bueno, todo el mundo está herido, pero los de las camionetas blancas Toyota no están heridos y yo los invito a que reflexionen sobre eso, ¿no? Y bueno, están todos entrenados en artes marciales y artes de la guerra. ¿Por qué están todos invictos? ¿Cómo llegaron ahí? Y antes que eso, están todos armados. ¿Qué hacen todos armados? Entonces yo siento que el país está viviendo ahora las consecuencias de mucho tiempo de violencia, de guerra, de confrontaciones, de un estado en el que no hay confianza, y es lo que siento en las calles, pulso de lo que siento en las calles. La gente no confía en el Estado. Y el Estado tampoco confía en la gente, porque lo que veo ahí es la policía y el ESMAD gritándome a mí cosas, ¿no? El Estado, la policía y el ESMAD, mira, yo tengo un logo de prensa de ese tamaño y además le pongo mi carnet al frente y tengo 2 camarotas así con unos lentes blancos inmensos. Es como tremendamente obvio que soy un fotógrafo, ¿sí? Tengo un chaleco azul, un casco café, con esos logos por todos lados. Y en eso tengo al ESMAD a 2, 3 metros míos gritándome que no los fotografía a ellos, que fotografía a los manifestantes. Es como, pero, mira, tú no me des órdenes, no me digas cómo hacer mi trabajo, ¿sí? Si el ESMAD está ahí y está haciendo su trabajo bien hecho, pues no tendría ningún problema en que los fotografíe a ellos. Están haciendo su trabajo bien hecho dentro de los protocolos que ellos conocen mejor que nadie. Pero claro, temen porque saben que no están haciendo bien las cosas. Pues ahí empieza ese juego de desconfianza, ¿no? Y un montón de gestos que son complicados de entender, muy complicados. Un montón de gestos de gobierno que son complicados de entender y que se empiezan a extender por todo el país. Es que le entregamos el país con el... Yo creo que lo primero es que pensamos como colombianos que teníamos un acuerdo de paz que era un acuerdo de paz que se hacía entre el gobierno, que es una cosa por allá lejanísima, con las guerrillas, que es otra cosa por allá lejanísima. Hombre, no, es que yo siento que la gente no se ha dado cuenta que el acuerdo de paz es para todos, para que podamos vivir en paz todos, ¿sí? Incluso si se comieron el cuento de que el expresidente nos había permitido ir a las fincas en paz, pues el acuerdo de paz funciona también para eso, para que los que tengan finca vayan en paz a su finca. Y para eso era, ¿no? Para sacar 13.000 hombres de las armas
convertir esas armas en la obra de Doris Salcedo y a esos hombres ponerlos a hacer cualquier otra cosa en paz. En paz. Así, sí, sí. Y la gente es como, yo todavía no me explico, es como, ¿por qué se oponen a eso? ¿Por qué se oponen a eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren? Y para mí, de las cosas más aterradoras que he oído de cualquier político colombiano, es decir, que los prefiere en la guerra echando bala que en la civilidad. Wow, en serio. Y los veo en el Congreso, hombre, dan hasta pesar, porque los veo en el Congreso tan de manos atadas, y como, bueno, ¿qué van a hacer? Mira, o sea, si me preguntan las posibilidades que yo le veo a Timochenko o a cualquier persona del Partido de los Comunes para la presidencia de la República de las próximas elecciones, pues son ninguna. Creo que nadie piensa que Timochenko o cualquier persona del Partido de los Comunes pueda llegar a la presidencia de la República en la próxima o en 2 elecciones. Es como, hombre, no, eso no va a suceder. Es que le entregaron el país a las FARC, ¿no? Bueno, le entregaron el país. ¿Qué le entregaron? ¿Qué les dieron? Entonces, pues es casi un despropósito, ¿no? O sea, tenemos un país en un conflicto de entendernos, es que no nos entendemos y no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y lo que veo en las calles es eso, gente harta de que le metan el dedo en la herida, ¿no? Por decirlo menos. Federico, nosotros como comisión vemos muchos de los factores de persistencia del conflicto armado, muchos de los factores de persistencia en este hecho, en esta rebelión social tan dura, porque vemos que se perpetúa la estigmatización, se perpetúa el desprecio por los otros, se perpetúa la búsqueda de un enemigo que es la izquierda. Aquí sigue, yo en estos días decía que este es el único país donde todavía el coco es la izquierda. Yo no reconozco ningún país donde a uno lo asusten con la izquierda. Ahí viene la izquierda. Entonces esto pues tiene nombre y donde hay una sordera infinita frente a una evidencia de pobreza que el mismo Estado la pone en evidencia, porque el DANE todos los días está saliendo a decirnos cómo cae el empleo, cómo cae la clase media, se devuelve, cómo hay más de no sé cuántos millones de pobres absolutos en este país en este momento, y resulta que la lectura es que esto es un complot de la izquierda para ganar las elecciones. Y pues si el diagnóstico es ese, pues la solución, ¿cuál puede ser? Pues yo quisiera como eso, cómo se entiende allá en el fuego, en la confrontación, ¿qué alcanza uno a ver de esa lectura política que se está haciendo? Yo sí creo, Lucía, que esto es un gesto de criminalizar la protesta, de criminalizar la incomodidad social, de criminalizar al otro, de convertir al otro en enemigo. Desde mis fotos con las FARC, con el ELN, con el ejército, para mí es muy importante el ejercicio de humanización del otro, es que para mí esa idea del enemigo es una idea que nos ha hecho mucho daño como país, como sociedad, todos lados. Lo que yo siento, Lucía, en las calles es que los jóvenes no están pensando en izquierdas y en derechas. Los jóvenes están pensando, pues como desde la humanidad, en posibilidades para todos. Porque a los jóvenes de hoy, y eso me llena de ilusión cuando hablo con ellos, y digo, lo primero que pienso es, wow, qué viejo estoy, qué viejo y qué equivocado en tantas cosas. Pero los jóvenes están pensando en, oiga, ¿cómo buscamos que la educación no sea un privilegio de clase mediado por el dinero que tienes? ¿Cómo buscamos que la salud no sea un privilegio mediado por el dinero que tienes? ¿Sí? Que en este país, si tienes dinero, vas a una escuela privada, vas a un colegio privado. Si tienes dinero, pagas una póliza prepagada. Si tienes dinero, pagas la ruta fácil en migración en el aeropuerto. Entonces nos convierte en un asunto de dinero. Y hay cosas en las que, ok, bueno, ya está. Si tienes dinero, te compras un yate, ve, compra el yate. Pero la educación no lo puedes convertir en eso. La educación no es un bien de lujo. Y los jóvenes están pensando en eso sin haber leído El Capital.
¿sí? Sin haber estudiado en profundidad a los filósofos alemanes y europeos, ¿no? No, los jóvenes están pensando desde una perspectiva humana que necesitamos educación de calidad para todos los colombianos y para todas las personas del mundo. Necesitamos salud de calidad para todos. Necesitamos entendernos mucho más allá de nuestras fronteras tan limitadas y de las cosas que aprendimos de una forma tan torpe, ¿no? Mm, Además, yo creo que muchos de ellos han caído en cuenta, y esto es una reflexión que me hacía una chica que estaba marchando esta semana, y es que no somos clase media, no somos clase media. O sea, clase media es una persona que tiene ahorros, ¿sí? Ahorros. Hombre, y yo pienso que alguien que tiene ahorros es rico, porque ahorros, ¿qué es eso? Ahorros, se mide del trabajo duro, del dinero que me entra, pues se gasta, se dan gastos, ¿sí? No tengo muchas cosas suntuosas por ahora, es la vida. Y así estamos todos. Lo que pasa es que la pobreza sí va generando más capas hacia abajo. Pero la clase media, ahorros, yo le invito a las personas que están viendo este programa, que están viendo esta conversación, miren su aplicación del teléfono, si tienen un teléfono con la aplicación del banco, y entren al banco para saber cuánto tienen ahí de ahorro, ¿no? A ver, que, bueno, y ahí ya cada uno me dirá si es clase media o en qué vamos. Y uno queda así como choqueado. Me dijeron eso esta semana y me quedé un poco frío. Creo que tenía toda la razón. Yo sigo trabajando el diario. Y yo soy ningún clase media, yo soy clase trabajadora, trabajo el diario, voy a la calle a trabajar. Bueno, y mis compañeros tienen o sea, el trabajo estable, cualquier cosa, lo mismo, pues, están pendientes de que llegue el salario de fin de mes para pagar los gastos, las cuentas, las cosas, y chao, el salario entra y vuelve y sale, pero ahorros, no hacemos eso. Federico, tú estabas diciendo algo que yo quería preguntarte. Yo tengo una pequeña ilusión, porque yo lo que veo aquí es que hay una sociedad mucho más consciente, hay una sociedad formada políticamente, hay una sociedad menos clasista y menos racista que está pidiendo lo que tú estás diciendo, que todos vivamos bien, que todos recuperemos la dignidad, que seamos tratados como ciudadanos en igualdad de derechos. A mí me gusta que haya indignación, eso habla bien de una ciudadanía. Yo tenía una amiga filósofa que decía que la indignación es un presupuesto ético fundamental, y yo creo que eso es así cuando una sociedad levanta la voz. Por supuesto, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero sí estoy de acuerdo con que ante tanta infamia, ante tanta pobreza, ante tanto desprecio, ante tanta exclusión y abandono del Estado, haya una sociedad que se levante y, como dices tú, yo también veo que es legítima, que es profundamente humano ese grito, y que pues aquí ningún sujeto de izquierda y ni siquiera de derecha puede lograr levantar gente de tantos pueblos. Son más de 600 pueblos levantados, son personas de todas las edades, de muchos estratos sociales. Yo diría que casi todos los estratos sociales se han levantado la voz. Entonces yo siento que ahí hay algo. ¿Cómo hiciéramos? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué ves que nos pueda dar como una luz? ¿Y cuál sería la manera de empatar positivamente esta rebelión? Coincido plenamente, Sofía, Lucía, en pensar que los jóvenes tienen unas ideas mucho más modernas, mucho más abiertas. Creo que hay varias líneas en las que podría asegurar eso. Primero, el asunto ambiental ha cambiado, eso está calando, y uno empieza a encontrar ambientalistas admirables como Mariana Matí, que es una mujer pues que leo con voracidad desde cada trino que escribe, y entiendo su vida como un ejercicio puesta en práctica de un cuidado y de un amor por la naturaleza y por el planeta, que me parece fundamental. Entiendo también de una forma muy maravillosa un asunto de diversidad en lo humano, ¿sí? Ya no importa más o menos melanina, eso ya es un discurso de viejitos.
y tampoco si eres XX o XY, eso tampoco importa. Eso también es otro discurso de viejitos. Ahora, por supuesto, hay algunos escenarios pequeños todavía en los que eso sigue siendo así como su pequeña fortaleza, pero eso ya lo vi derrumbarse. Afortunadamente eso ya lo vi derrumbarse y ya no creo que haya vigencia para superioridades de ningún tipo. ¿Sí? Y lo que veo en la calle es eso. Gente que está cada vez más consciente de eso y gente que está haciendo, como te digo, una revolución que en una gran mayoría, cuando digo el 95% de las personas que yo he visto en la calle son pacíficas, estoy siendo muy conservador, yo creo que es más del 95%, pero claro, es que cuando ves una marcha pacífica que pasa con 1.000 personas o 10.000 personas, pues al cabo del paso de la marcha no ves nada, ya pasó. Pero si de esas 1.000 personas hay una violenta, al cabo del paso de la marcha va a quedar el rastro. Y eso es lo que nosotros. Me queda la preocupación de haber visto la minga indígena ir hasta Bogotá y plantarse sin resultado. Me queda la preocupación de haber visto la peregrinación de miles de firmantes del acuerdo de paz hasta Bogotá y plantarse sin resultado para salir después de un diálogo con el presidente de la República a seguir siendo asesinados. Me queda la preocupación de un país en el que las masacres van al alza y el gobierno no gobierna para la gente porque no veo resultados para las personas. Como te digo, el caso de Puerto Cachicamo, el bombardeo de hace 2 meses, para mí es un caso ejemplarizante de cómo el país no siente que debe dar información clara a los ciudadanos. No sabemos qué pasó allí. No sabemos. Y no es que yo no lo sepa como ciudadano, es que yo no lo sé como periodista, porque estuve allí pidiendo, exigiéndole al Estado números, información clara y precisa de las acciones del mismo Estado. No las tenemos. Y eso es dramático. Eso es dramático. Porque es que el gobierno debe gobernar para la gente. Y esto no es un invento mío, ni una idea mía loca, no. El gobierno debe gobernar para la gente. ¿Sí? Y cada piloto de la Fuerza Aérea que tiene dentro de su misión proteger el Estado con unas bombas, cada uno de esos pilotos debería saber cuántas personas murieron ahí, y cómo se llaman y cuántos años tenían. Es una información que es importante y está disponible. ¿Sí? Y cada campesino debe saberlo también. Y cada ciudadano de cualquier ciudad estar atento, porque la información solo nos conduce a escenarios de mayor claridad. A escenarios de mayor claridad. No podemos volver al siglo XIV a vivir en el oscurantismo, a vivir en un lugar en donde la información era un privilegio de unos pocos. Y si algo nos ha traído Internet, es eso. A mí me parece que el activismo digital de los ciudadanos se ha convertido en una herramienta más para tirar un poco de luz sobre todos estos casos. Kapuscinski, gran maestro del periodismo, decía que la labor de los periodistas no era aplastar cucarachas. La labor de los periodistas era prender la luz para ver cómo las cucarachas corrían a esconderse. Y yo pienso que tenía mucha razón en su momento Kapuscinski, pero que ahora esa misión no está reservada para los periodistas. Es una labor que ahora se ha extendido de una forma masiva y el Internet nos permite eso. Ahora hay que filtrar esto, ¿no? No me puedo tragar cada video que me llega por el WhatsApp. No puedo creer que cada voz de robot de audio que llega por WhatsApp es verdad. Entonces hay que aprender a filtrar. Y ahí vuelve el periodismo serio, estructurado, bien hecho, comprometido a brillar. Y después del periodismo, y ahí es en donde yo siento que hago un poco el equilibrio en la cuerda floja, después del periodismo está el arte, porque el arte lo que está haciendo es reinterpretar la sociedad, interpretar las situaciones de la realidad
y convertirlas como en una reinterpretación de la voz del pueblo, ¿no? Y el arte, digo, en todas sus dimensiones, de lo más popular hasta los escenarios más élite del arte, desde canciones de carranga o hip hop, escenarios de hip hop de barrio, hasta, bueno, de nuevo, Tori Salcedo con estas armas convertidas en un piso. Porque más allá de que nos guste o no la obra como resultado, lo impresionante es cómo la obra es capaz de detonar otras reflexiones. Entonces, para mí es como en esos tres niveles, ¿no? Está ese periodismo, el periodismo que se divide entre lo ciudadano y lo profesional, pero que al final logra generar una masa crítica mucho más sensible a las situaciones, y después el arte y luego la reflexión de la misma sociedad sobre lo que está sucediendo con ellos. Entonces, para mí es ese ejercicio de circuito. Y es un periodismo, Federico, que pues yo me imagino que muchos ciudadanos agradecen. Yo agradezco profundamente porque yo te veo en el riesgo de estar ahí en el campo de batalla. Y eso me lleva también a que hablemos de cómo se ha deshumanizado el otro, ¿cierto? El otro es un enemigo que se construye para ser eliminado. Y ahí podemos entrar a tu trabajo sobre la vida de las FARC, el mundo de las FARC, el territorio de las FARC, la cotidianidad, la humanidad de las FARC. Tú hiciste un trabajo durante 10 años registrando esa vida, esa cotidianidad, que hoy es un libro que se llama Verde, un libro hermosísimo, de una edición impresionante. A mí me impresionó al principio, yo dije, pero esto ¿por qué no es más grande? ¿Por qué no? Y cuando logré entender todo el sentido que Santiago y tú le dieron, Santiago el editor y tú le dieron a ese libro, pues entendí todo, el tamaño, el texto, la textura del papel, de esa humedad que emerge de ese libro, esa oscuridad, pero también cuando aparece la luz. Bueno, les recomiendo ese libro, se llama Verde, y yo quisiera que tú les contaras a nuestros aliados en este programa, a estas personas que nos escuchan con tanto cariño, con tanto entusiasmo, ¿qué es Verde? ¿De dónde nace Verde? Y después seguimos hablando. Verde es un trabajo conjunto entre Santiago Escobar Jaramillo y yo. Santiago es mi editor, mi mejor amigo, mi compañero de muchos años de trabajo. Santiago es fotógrafo y editor de fotolibros. Y en un fotolibro, el editor es un personaje fundamental al punto que un fotolibro casi es una co-creación, porque es que en el texto el editor es una figura que le ordena un poco, da un poco de línea, pero en la fotografía Santiago se sentó con un archivo de 42.000 fotos, que es el resultado, es mi archivo después de 10 años de fotografiar a las FARC y de seguirlos. Y el resultado de estos 10 años y esas 42.000 fotos, Santiago lo que hace es un ejercicio de síntesis. Santiago como editor lo que hace es sentarse con esas 42.000 imágenes y no es su mirada. Santiago no se sienta con esas 42.000 fotos a decidir cuáles pone de forma caprichosa. Cada editor que se siente con ese material va a terminar con un libro diferente. Cada editor que se siente con 42.000 fotos las va a ordenar de una forma diferente. Y la edición formal tiene muchos principios, pero Santiago no estaba editando fotos. Santiago estaba entendiendo qué era lo que yo quería decir, porque Santiago me conoce desde mucho antes de empezar a hacer estas fotos, pero además Santiago ha ido conociendo estas fotos en la medida que se han ido produciendo. Yo estaba en territorio fotografiando estos campamentos, y en la medida que fotografiaba estos campamentos estaba enviándole a Santiago fotos por el celular. Pues yo regresaba de un viaje y las compartía. Loco, échale una miradita a este set. Y entonces las veía y me decía, esta me gusta, esta dialoga con esta, uy, qué buena esta, ¿te acordás de una que hiciste hace un año similar? Entonces Santiago y yo, sin saberlo, le trabajamos a esto durante todos estos 10 años, en las fotos y en los diálogos de la cerveza, del ron, del tabaco, de sentarnos en su casa y en la mía, de irnos juntos a un viaje a La Guajira o a la Sierra Nevada, de andar por ahí, porque Santiago es otro nómada.
Y entonces coincidimos en muchos escenarios. Y al final lo que tenemos es mis fotos en unas ideas de unos diálogos que hemos ido construyendo juntos, traducidas y convertidas en libro, que es lo que Santiago también hace, no solo como editor, sino como director del proyecto, de decir, ¿qué tal si le ponemos este tamaño? Yo sugiero este papel. ¿Qué tal? Y entonces fuimos ahí, paso a paso, fuimos ahí estructurando punto a punto, momento a momento, uh, para llegar al objeto como obra. Entonces, por eso para mí es tan importante concebir el fotolibro no como un ejercicio de autor, sino como una coautoría en la que mis fotos, su edición y nuestra idea de armar un libro se convierten en este objeto que es verde ahora. Pero hablemos entonces cómo nace esa idea tuya de irte 10 años o de empezar a meterte en la vida de las FARC. ¿Qué es lo que te lleva allá y cómo te transforma o cómo se transforma ese relato inicial que tenías? Yo empiezo esto con una pregunta y es ¿quiénes son las FARC? Yo empiezo a preguntarme quiénes son las FARC por mi trayectoria como fotógrafo, por mi vida. Ya estaba trabajando en Bogotá, había trabajado para El Espectador primero, después trabajé para El Tiempo. Yo empiezo con esta inquietud, ¿quiénes son las FARC? ¿Sí? Porque es un momento de los años 2000, ¿cierto? Del 2000 al 2010, que aparece esa idea de es que fueron las FARC, fueron las FARC, fueron las FARC, y todo este rollo, tanto ruido, ¿sí? Tanto ruido, entonces yo empiezo a preguntarme por eso, y en esa pregunta digo, bueno, pues vamos a verlos, ¿quiénes son? Y empiezo a hacerme preguntas que yo creo que todos los colombianos se han hecho y que se siguen haciendo, porque es que hoy cuando hablo con un grupo de personas públicas me siguen preguntando exactamente lo mismo. Me dicen, ¿a usted le daba miedo que lo secuestraran? Entonces yo me tengo que hacer una pregunta obligada y es, bueno, las FARC fueron secuestradores y ni el libro, ni mis fotos, ni mis discursos están en ningún momento planteados para lavar la cara de nadie. Las FARC fueron secuestradores y cometieron muchos secuestros, no uno ni dos, no muchos, ¿no? Y Ingrid Betancourt es uno, digamos, de los más visibles, trágicos y dolorosos, y el resto también, porque es que estar privado de la libertad es un trauma terrible, pero yo no tenía ese miedo, y yo no tenía ese miedo porque yo hacía un cálculo y era, yo no tengo poder político, yo no tengo poder económico, y yo no tengo poder de ninguna manera. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo yo en manos de un grupo como este? ¿No? ¿En qué me les voy a convertir? ¿En dinero? No. ¿En una ficha política? No. ¿En una ficha de qué? Pues de nada. Entonces me hacía yo esa pregunta, y yo, pero hoy me siguen preguntando, ¿no les da miedo que lo secuestraran? Es que yo hacía este balance y yo decía, pero ¿para qué me van a secuestrar? ¿Para qué me van a secuestrar? ¿Por qué estas personas tendrían la intención de silenciarme? No me lo explicaría, no le encuentro con mucho sentido a eso, entonces no. O que me mataran, y que me mataran, ¿por qué? ¿Sí? Entonces yo creo que hay un gesto inicial, que es un gesto honesto, en el que yo digo, me quiero acercar para ver. Y es el gesto que hago no solo con ellos, sino con todo el mundo. ¿Sí? Yo he estado con el ejército, fotografiando el ejército. ¿Y a qué me acerco? Pues a ver. Y con el ESMAD, y con la Fuerza Aérea, y con la policía. Me acerco a ver. Y sobre todo lo que me interesa ver es la humanidad. Eso es como a lo que más énfasis le pongo en la mirada. Yo quiero entender la humanidad del otro detrás de la armadura del ESMAD o del brazalete de las FARC, ¿sí? Porque, ¿a qué vamos? Hay uno de los dos que es el bueno y uno de los dos que es el malo. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Y qué hacemos con los malos? ¿Sí? Si lográramos salir de eso, hay uno de los dos que es el bueno y el otro es el malo. Bueno, unámonos al bueno y estamos en contra del malo. ¿Qué hacemos con el malo? ¿Lo matamos? ¿Y de dónde viene esa maldad? ¿Se le ocurrió solo porque es malo así? ¿No? Es un tipo malo de nacimiento y decidió ser esta cosa que es mala. Entonces me voy, empiezo a fotografiarlos, empiezo a seguirlos y ahí pues lo que me voy dando cuenta con el paso de los años, con la evolución del proyecto, es justamente que hay una profunda humanidad
en todo esto, una profunda humanidad en cada momento de estas personas, y dentro de esa humanidad también unas profundas razones que los han llevado ahí, a esos lugares en donde están. Sí, esto no son decisiones de ser malos o ser buenos, esto es, pues, la vida, el país que tenemos. Esto es el desenlace de la pequeña historia de cada uno, historias individuales de seres humanos. Entonces, si crecemos en un país que ve novelas de narcos, que ve películas de buenos y malos, en las que el bueno, para ser más bueno, mata al malo, pues ¿a dónde vamos a terminar? Y eso es lo que somos hoy, ¿sí? Porque la mayoría de los héroes, lo que hicieron para ser héroes, es matar al malo. Matar al malo. Entonces, pues hago esa pregunta, me hago a mí mismo esa pregunta, y lo que hago es ponerme las botas y las cámaras y irme a ver cómo resuelvo esa pregunta. Y el libro son 10 años de preguntarme eso. ¿Quiénes son las FARC? Y sigo sin responderme. Si tienes alguna pista que tirarme, te la recibo. No, no tengo una pista, pero sí sé que el mundo no se divide entre buenos y malos. Eso sí lo tengo muy claro, afortunadamente, porque eso me ayuda a entender muchas cosas y a tener la mente abierta para comprender. Federico, es muy sorprendente lo que uno encuentra en ese libro, porque realmente lo que uno encuentra es mucha humanidad en los pequeños gestos, ¿no? En los muñecos que hay sobre las camas, en los objetos que cargan en sus morrales, en los perfumes que están en sus estanterías o pequeños closets, en los gestos de amor. Debe ser también duro encontrarse ese contraste entre esa crueldad de la guerra y esa bondad que también hay ahí. Y una cosa que dijiste tú, no la vi yo, sino que tú la tradujiste muy bien como una infancia aplazada en la mayoría de ellos. La mayoría tienen un montón de símbolos y de objetos que son totalmente infantiles en sus gorros, en sus bordados, en sus sillas, en sus camas, y eso hace muy conmovedor esa mirada de un lugar que uno sabe que está a punto de ser bombardeado, o que vienen de un bombardeo, o que vienen de una confrontación, o que finalmente han sido tratados solo como unos monstruos. ¿Cómo es eso, no? Ese gesto de aplazar momentos de la vida a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que he tratado también de poner un poco mi lupa personal ahí, mi mirada ahí, y no es solo la infancia aplazada, es la vida aplazada, diría yo. Porque yo sí siento, yo no sé quiénes eran las FARC, pero yo sé que no tenían una vida normal dentro de lo que para mí es la vida normal del ser humano, ¿sí? Porque para mí andar armado todo el día en plan de guerra no es normal, ¿sí? Eso es también para claridad necesaria. Y eso pues era lo que hacían estas personas, hacían, pues les tocaba cualquier cosa, ahí estaban, ¿no? Armados todo el día, eso no es una vida normal. Pues ninguna persona que esté armada todo el día en plan de guerra es una persona normal. Entonces empiezan estas infancias aplazadas y estos gestos pequeños, ¿no? Después hay unas adolescencias aplazadas y uno ve los amores, las tensiones de la adolescencia, de las que yo todavía me acuerdo, porque las viví, pero las veo en ellos y digo, oye, sí, pero esto no cuadra con la edad que tiene esta persona, ¿no? Está aplazada. ¿Te das cuenta? En el 2017 empezamos a ver un baby boom de las mujeres de las familias, una maternidad aplazada. Todo está aplazado, todo se aplazó porque era la guerra. El problema es que pensaría uno que después de la guerra viene la paz. Y no hemos llegado ahí. Para mí es importante poner la lupa en eso, sin quitarla de los casi 300 firmantes del acuerdo que han sido asesinados al día de hoy. En su gran mayoría de forma impune. Tampoco tenemos resultados en ese sentido.
Entonces, cuando los encuentro hoy, cuando sigo hablando con ellos, guerrilleros de élite y de base, guerrilleros que eran la vanguardia de una escuadra de guerrilleros de combate de frente, o guerrilleros que eran base social operativa en un pueblo perdido en las montañas que nadie podría ubicar en un mapa, me doy cuenta que ustedes quieren solo una cosa en común, y es vivir en paz. No hay uno solo que no llegue a ese punto. Uno solo. Todos. Incluso muchos que se han devuelto a las armas y que iban hasta la selva a hablar con ellos, a seguirlos fotografiando, a seguirlos documentando, quieren vivir en paz. Tengo testimonios de estas personas muy complejos, muy fuertes, y alguno me decía, mire, yo me fui para Bogotá, entregué mis armas, estaba ahí tranquilo, soñaba con el arte, con la fotografía, empecé a ver oportunidades en mi vida, y cuando empecé a ver oportunidades en mi vida, me di cuenta que la gente del río estaba sufriendo porque el ejército los estaba atacando. ¿Y cómo el ejército los estaba atacando? Sí, mira, un campesino durante la anterior presencia de las FARC salía al pueblo y los fines de semana, cada 15 días, cada 20 días, compraba el mercado y regresaba a su casa. Y ahora ese campesino tenía que decidir si se iba solo, exponía a su familia a violaciones y atropellos del ejército. Y si se iba con su familia para comprar el mercado, exponía su casa a despojo completamente. Regresaban a la casa, le robaban la ropa, los cerdos, las vacas, las gallinas, todo. ¿Pero quién te robaba? El Ejército Nacional. Puede ser. No puede ser el ejército, que es la fuerza del Estado, que está convocada para defendernos, para protegernos, para cuidarnos. Sí, pero la fuerza del Estado estaba aquí, no tenía con quién pelear y estaba robando a los campesinos y abusando a las mujeres. No, eso no puede ser. Y empiezo a hablar con los campesinos y todos confirman esa versión. Y este personaje, pues, tomó la decisión de abandonar ese sueño de paz que tenía en Bogotá, se tiró para el río otra vez y ahí está, en el río, con las manos en las armas otra vez, por sus ideas de una lucha justa por la población del río, de la que él se sentía sintiendo libre. Y pues, es un caso, pero hay no sé cuántos en el país. Yo deseo que tengas una vida larga y igual de fructífera para que podamos seguir viendo a través de tu lente, a través de tu sensibilidad lo que nos pasa y hagamos mucha más conciencia. Agradezco mucho tu labor y quisiera que le dijeras a la gente cómo adquiere el libro. Yo creo que ese libro vale la pena ser visto y sentido, ¿no? Porque es un libro que no tiene literatura, pero que tiene una narrativa abierta, absolutamente rica, hermosa y necesaria de ser vista. El libro se puede conseguir en Baki, es una plataforma digital de crowdfunding. Entonces, pues, hay un link, lo pueden conseguir en mis redes sociales, el link, o de pronto si ustedes pueden ponerlo aquí, la gente busca y el libro está en la segunda edición, que ya se está acabando, y ahí lo pongo, es súper sencillo, es la única forma que tenemos de conseguirlo en este momento. No estamos en librerías ni en ningún otro escenario todavía. Bueno, por un montón de cuestiones del mercado que son difíciles. Este es un libro que lo autoeditamos y lo financiamos con un montón de gente que se unió a la campaña, y de la misma forma pues, estamos tratando de venderlo así de manera directa, pero lo pueden comprar ahí. Yo estaría muy feliz de poder compartir eso, esta perspectiva del país y de andar con estas personas fotografiando a las FARC durante más de 10 años. Nos comprometemos a poner ese link en la presentación con Sara y también los invito a que se sumen a ver la fotografía de Federico en Instagram. Es la posibilidad de ver un país que normalmente no vemos. Federico, muchas gracias. Espero verte muchas veces y que podamos seguir estando cerca, ayudando a ver
a fondo este país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Mando un abrazo. Muchas gracias a Sara, que está también detrás de todo esta complejísima. Muchas gracias. Chao. Dale, un abrazo. Chao.